Hola, hoy vamos a hablar de sistema auditivo y sistema vestibular, enfatizando sobre características anatómicas, algunas fisiológicas e histológicas. Entonces, tengamos en cuenta que el oído está conformado por oído externo, oído medio e oído interno. La parte del oído externo tiene el pabellón auditivo o la aurícula y lo que se conoce como meato acústico externo, que cuenta con la presencia de vellosidades y cerumen que lubrican y protegen el oído de la entrada de estímulos extraños o de material extraño. El pabellón tiene un diseño morfológico que permite pues la entrada de las ondas y aumentar la presión con la que ellas entran. Me refiero a las ondas sonoras. El estímulo dentro de este sistema fisiológico que vamos a trabajar se conoce como sonido y corresponde a ondas de presión que se generan por moléculas de aire que vibran. Entonces vamos a tenerlos como los estímulos que van a ser sensados aquí. De una forma más sencilla también se suele referir o utilizar la palabra sonido para caracterizar una percepción auditiva y ambos términos pues son correctos. Entonces vamos a tener esta primera parte. El tercio externo del oído externo es cartilaginoso y los 2 tercios internos son óseos. Y vamos a tener que el límite pues más interior de este meato acústico externo es la membrana timpánica. A partir de allí se establece el límite para reconocer el oído medio. El oído medio es esta cavidad que estoy señalando. Ubiquémonos por aquí. En este oído medio vamos a encontrar una cadena de huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo. El martillo tiene su mango adosado a la membrana timpánica y el estribo, digamos, golpea contra la fenestra del vestíbulo. La fenestra pues es una cavidad que está allí, digamos, semicubierta con el último sector del estribo. También tendríamos aquí en esta parte el promontorio y la presencia de otra cavidad que en este dibujo no se ve, pero que en algunos próximos se verá, que va a ser la fenestra de la cóclea, que la vamos a tener más inferiormente y que va a estar relacionada, como su nombre lo indica, con la cavidad coclear, mientras que esta fenestra del vestíbulo va a estar relacionada con la cavidad vestibular. ¿Qué podemos encontrar en este oído medio entonces? Básicamente lo caracterizan con 6 paredes, una pared superior, formada por la porción petrosa del temporal, una pared inferior que también es de hueso y que lo pone en relación con el sistema yugular, una pared lateral que es la membrana timpánica, una pared medial que sería el lugar que acabo de describir donde está el oído interno, o sea que allí estarían la fenestra del vestíbulo, la fenestra de la cóclea, el promontorio, y tendríamos una pared anterior pues que no sería visible a este nivel pues por el diseño de la imagen, que estaría relacionándolo en la parte superior con el sistema carotídeo y en la parte inferior con la tuba auditiva o trompa de Eustaquio, que es la continuación pues de este oído medio hacia los sectores nasofaringeos. Entonces aquí vamos a tener esta entidad, ¿sí? Cubierta eh, lateralmente, que va a permitir la comunicación de esos sectores con el oído medio. Asimismo tendríamos una pared posterior que estaría en relación con lo que se conoce como el antromastoideo. Bueno, es importante notar que a este nivel vamos a encontrar dos músculos de una acción fundamental. Esos músculos son el tensor del tímpano y el músculo estapedio. Estos dos músculos van a estar relacionados con un proceso que se conoce como impedancia. Realmente la función del oído medio está muy relacionada con la capacidad de incrementar la presión que se va a ejercer en relación con la energía con la que se transmite la onda sonora, ¿cierto? La energía de transmisión del estímulo. Y esa energía de transmisión pues se incrementa unas 200 veces desde lo que se puede medir en la membrana timpánica en comparación con lo que se puede medir en la fenestra del vestíbulo. Entonces vemos pues que hay un incremento de la energía de transmisión y ese es el papel mecánico que cumple la cadena de huesecillos al interior del oído medio, generar un aumento de transmisión. Ese aumento de energía de transmisión se tiene que generar debido a que las ondas sonoras van a enfrentarse con medios que van a ser distintos. Ellas vienen a través de un medio aéreo y van a pasar a un medio que tiene mucha más impedancia, o sea, resistencia al movimiento, que va a ser un medio líquido que se va a encontrar a nivel del oído interno. En ese sentido, pues, este medio pues, se va a resistir a la entrada de la onda y para permitir pues, que haya una transmisión correcta de la información, lo que se hace es aumentar la presión de entrada. Y eso lleva a la preservación del estímulo. Sin embargo, para impedir que hayan daños en el oído interno por ese incremento de presión, estos músculos que están presentes en el oído medio contrarrestan la acción de la cadena de huesecillos o la regulan.
de tal manera que no se generen lesiones en este oído interno por el incremento de presión. Y eso va a ser bien importante porque hay patologías donde estos músculos se ven afectados, como en la parálisis facial periférica, y se puede generar un compromiso de este músculo, principalmente del estapedio, que está relacionado con la parte final de la cadena, y disminuir entonces esta capacidad de limitar esa transmisión o ese incremento en la transmisión de la presión, ¿cierto? Entonces hay alteraciones en los sistemas que tienen que ver con la impedancia a este nivel específicamente. Entonces vale la pena recordar que, como acabo de decir y se puede inferir, el músculo estapedio está inervado por el nervio facial y el tensor del tímpano está inervado por el trigémino. Entonces esa sería pues la distribución del oído medio y sus funciones principales. Pasando al oído interno, pues uno encuentra una estructura que está formada por un sistema vestibular muy relacionado con el mantenimiento del equilibrio corporal y un sistema coclear que está relacionado con el paso de la información auditiva principalmente. Entonces el sistema vestibular pues va a estar conformado por el utrículo y el sáculo, o llamados vestíbulos en su conjunto, y los canales semicirculares, conformados por los conductos semicirculares. Y acá está entonces la cóclea, que es una espiral que le da 2 vueltas y media a un eje y cuya estructura interna pues vamos a mirar a continuación. Espérense, yo paso pues la diapositiva. Listo. Entonces aquí tenemos, digamos, ampliado la membrana timpánica. La membrana tiene 3 membranas, una membrana epitelial externa, una membrana fibrosa en el centro que la conforma o la define, y una membrana mucosa al interior. Pues todo este sector está cubierto con mucosa. Y aquí pues tenemos los huesecillos, el martillo, el yunque y el estribo, golpeando sobre la fenestra del vestíbulo. Y abajo se encontraría la fenestra de la cóclea, que también se conoce como fenestra redonda. Esta de arriba también se conoce como fenestra oval. Bueno, aquí podemos ver la conformación del oído interno y vemos que el oído interno está conformado por un laberinto óseo, que es la estructura molde del oído interno, y un laberinto membranoso que está conformado, como su nombre lo indica, por una membrana que toma diferentes morfologías alrededor de las estructuras o al interior de las estructuras del laberinto óseo. Es la que vemos en color azul en esta gráfica. De tal manera pues que el laberinto óseo tendría el vestíbulo y los canales, y el laberinto membranoso tendría el utrículo, el sáculo al interior y los canales semicirculares que se pueden observar al interior en color azul. Y por otro lado, pues la cóclea tendría también su parte externa de hueso y su parte interna membranosa. Esa membrana que está formando el laberinto membranoso es una membrana que tiene varias capas también. Está formada por una capa fibrosa externa que a veces en algunos puntos se une al laberinto óseo, como a la parte del periósteo. Tiene también una parte media que es vascularizada y una parte interna que es un epitelio. Y esa parte interna, que es un epitelio del laberinto membranoso, se va a especializar en algunos sectores específicos para conformar los sectores de recepción de información, sectores especializados como receptores sensoriales, o donde están localizados los receptores sensoriales. Entonces estarían las ampollas en los canales semicirculares, las máculas en el utrículo y el sáculo, y vamos a ver acá el canal de corte al interior de la cóclea. Vamos a estudiar inicialmente, una vez habiendo visto esta conformación inicial de estos elementos, su localización, que se pueden ver también claramente a este nivel. Vamos a estudiar el sistema auditivo, o lo que sería la vía auditiva. Y una vez completemos la información auditiva, pasamos al trabajo de lo que es la información vestibular. Bueno, en relación con el oído interno en la parte de la cóclea, sabemos que la cóclea es una espiral que le da 2 vueltas y media a un eje. El eje pues es un eje de hueso que se llama modiolo, y ese modiolo, que estaría en el centro del cono, tendría alrededor una carreterita. Hagan de cuenta que pudieran dibujar un espacio por donde se puedan desplazar carros alrededor del cono pegadito del eje de hueso, que se llama la membrana espiral ósea. De esa membrana espiral ósea, como podemos ver aquí en este corte tangencial de uno de estos sectores de la cóclea, en esa membrana espiral ósea estarían localizados lo que se llaman los ganglios espiralados, que son el origen real del nervio coclear, ¿cierto? Del octavo par craneal en su división coclear. Entonces, estos ganglios espiralados están constituidos por células que mayoritariamente son bipolares. Un 95% de ellas son bipolares, lo cual es inusual para un ganglio. Además, son ganglios múltiples, porque en cada uno de los sectores de la membrana espiral ósea
pues los vamos a encontrar. Las células son glutamatérgicas. Y el 5% restante de las células son las células típicas de los ganglios sensoriales que hemos estudiado hasta el momento, que son neuronas monopolares. Las células bipolares van a mandar, pues se van a dividir en la medular del ganglio y van a mandar la fibra periférica para relacionarse con un conjunto de células que se conoce como células ciliadas internas, que son estas células que ustedes están viendo localizadas aquí. Y el 5% restantes, las monopolares, van a mandar sus entradas hacia las células ciliadas externas, que son células más numerosas que se organizan en mayor número de filas, como se puede observar aquí 3 filas aproximadamente, constituyendo un número total de 12.000 por oído, mientras que esta, como se podría inferir después de conocer este número, serían alrededor de unas 3.500 o 4.000 por oído. Entonces las tenemos caracterizadas. Estas son menos numerosas, las células ciliadas internas, pero son los receptores primarios de la audición. Mientras que estas, a pesar de ser más numerosas, las células ciliadas externas son células que realizan ajustes micromecánicos sobre la audición, pero su pérdida no constituye pérdida auditiva. Estas células, ¿en qué ambiente están localizadas? Entonces vamos a seguir observando acá el interior de la cóclea. ¿Cómo sería el diseño? Estas células están localizadas en un sector de la cóclea que se conoce pues como el conducto coclear y está bañado por un líquido en su interior, que es un líquido que se conoce como endolinfa. Ese líquido endolinfático se caracteriza porque tiene altas concentraciones de potasio. Entonces eso va a ser importante que lo tengan en cuenta para comprender la fisiología. Está separado el canal coclear de otros dos sectores que también tienen líquido en su interior, que serían la rampa vestibular y la rampa timpánica. Esa rampa vestibular y rampa timpánica estarían llenas de un líquido que se conoce como perilinfa y que se caracterizaría porque tiene bajas concentraciones de potasio, más parecido a los líquidos, digamos, fisiológicos, ¿cierto? Bueno, ampliemos un poco la vista sobre lo que es el canal auditivo, el de la mitad, y podemos observar, como ven en la diapositiva y como estoy señalando, una membrana que está relacionándose con los penachos o con los cilios que salen de las células ciliadas internas y de las células ciliadas externas. Esa membrana se conoce como la membrana tectoria porque tiene forma de techo. Las células ciliadas están sostenidas por células de soporte que están dibujadas en este sector, como ustedes pueden observar, y esas células sustentaculares pues van a ser necesarias para la integridad del tejido. Asimismo, vamos a encontrar que en la parte inferior hay una membrana que se conoce como la membrana basilar. Y esa membrana basilar va a ser muy importante porque va a estar relacionada entonces con la forma como se van a llevar a cabo los procesos, ¿cierto?, dentro del oído. Entonces la tenemos acá en la parte inferior y allí reposan estos tipos celulares. Miren que entre las células ciliadas internas y las externas hay un espacio que llaman el túnel de Corti, ¿no? Hay un espacio entre ellas dos. Bueno, ¿cómo se darían a cabo entonces los fenómenos? Entonces pasemos a la diapositiva. Aquí encontramos la membrana desplegada, pues la cóclea sin la forma de espiral, donde se ve que las frecuencias que son altas estarían relacionadas con la parte más angosta de la banda de la membrana basilar, que sería la parte basal, ¿cierto? El principio de la cóclea. Y ya en la parte superior de la cóclea, donde se genera pues el término o el fin del helado, allí vamos a tener lo que se conoce como el helicotrema. Y allí van a estar las partes más anchas de la membrana basilar y se van a reconocer entonces las frecuencias bajas. Va a estar sintonizado con las frecuencias bajas. Cada vez que los líquidos del oído se muevan en respuesta a las presiones que ya hemos visto cómo se transmiten hacia estos líquidos desde el oído medio, vamos a encontrar que esos movimientos van a generar el desplazamiento tanto de la membrana tectoria como de la membrana basilar. Este desplazamiento de la membrana tectoria y de la membrana basilar va a generar una fuerza de cizallamiento, miren las direcciones, que va a hacer que los cilios que están dispuestos en la parte superior de las células ciliadas se desplacen. Es importante tener en cuenta que esos cilios pues no corresponden a los cilios con estructura microtubular 9+2, sino que son más parecidos a las microvellosidades de los tejidos donde se hacen procesos absortivos, o sea que están conformados por filamentos de actina. Básicamente, considerando eso, van a tener diferentes tamaños cuando ellos se desplazan hacia el estereocilio más grande.
¿cierto? Que en otros animales se conoce como quiniocilio, pero que no ha podido ser reconocido con la misma estructura en el humano, se genera un fenómeno de apertura de los canales de potasio que están localizados en la parte superior de esos estereocilios. Estos canales activados mecánicamente permiten el paso de potasio y generan fenómenos despolarizantes que van a llevar a lo que se conoce como potencial del receptor. Cuando el movimiento del líquido se hace en sentido contrario, o sea, cuando los estereocilios se desplazan hacia el más corto, vamos a tener entonces un fenómeno contrario eléctricamente. El cierre de los canales de potasio va a llevar a un fenómeno hiperpolarizante. Estas variaciones es importante considerarlas porque el líquido pues va a tener la entrada del estímulo, que es un estímulo sinusoidal, que es la onda sonora, y esta onda va a tener fases, por lo tanto van a haber fenómenos despolarizantes e hiperpolarizantes que van a reflejar con exactitud la característica temporal del estímulo primario, que fue la onda sonora. Esto es muy importante sobre todo para aquellas frecuencias que son menores de 3 kHz, que son la mayoría de aquellas frecuencias en las cuales, por ejemplo, nos comunicamos, pero no va a ser tan representativo para aquellas que son mayores de 3 kHz, donde ya el potencial va a ser continuo, no va a haber despolarización y hiperpolarización, sino que hay, digamos, una entrada tónica. Vamos a mirar por qué. Cuando los sonidos son menores de 3 kHz, entonces se refleja con mucha exactitud ese fenómeno sinusoidal donde hay despolarización y luego hiperpolarización. Y esos potenciales del receptor se transmiten de la misma manera hacia el nervio aferente, que es el nervio auditivo, ¿cierto? Reflejando o respetando, de cierta forma, preservando la información temporal presente en la señal original. Bueno, cuando ya los sonidos son mayores de 3 kHz, digamos que el potencial, la señal se hace tónica y por lo tanto es continua, de tal manera que no se puede preservar o respetar de esa forma tan exacta las diferencias temporales de la señal original. De esta manera entonces vamos a encontrar la entrada de potasio como el estímulo despolarizante. Ese estímulo despolarizante va a generar la apertura de canales de calcio activado por voltajes que van a estar localizados muy cerca de la membrana basilar y vamos a tener la entrada de calcio que va a facilitar los procesos de exocitosis que conocimos clásicamente durante los fenómenos de sinapsis química en neurotransmisión. Y esos fenómenos de exocitosis van a generar entonces la salida del neurotransmisor a la hendidura sináptica y se observa la acción del neurotransmisor, que es glutamato en este caso particular, generando efectos excitatorios sobre receptores localizados en el nervio aferente. De esta manera pues se pueden producir los potenciales de acción a nivel de este sector y transmitirse la información hacia los ganglios espirales y de allí por el nervio coclear hacia los sectores centrales que estaremos revisando pues a continuación. Vamos a mirar entonces la ruta auditiva. Tendríamos aquí entonces la cóclea, aquí estarían los ganglios espirales a cada sector de la cóclea y estaría el nervio coclear formándose para salir de la porción petrosa del temporal por el poro del meato acústico interno y entrar, ¿cierto?, al tallo por el origen aparente del octavo par craneal, que es el ángulo punto cerebeloso, que es el extremo final del surco bulbo protuberancial, y hacer relevo por primera vez en los núcleos cocleares ventral y dorsal. Esos núcleos cocleares hasta este momento respetan la tonotopía con los núcleos dorsales teniendo frecuencias altas y los núcleos ventrales teniendo frecuencias bajitas. Estos núcleos cocleares van a generar entonces la segunda conexión. Las neuronas de estos núcleos, que también son glutamatérgicas, van a mandar sus axones hacia arriba, pero ese envío va a ser un envío bilateral, o sea que van a mandarlo a ambos colículos inferiores, formando lo que se llama lemnisco lateral. Los lemniscos laterales van a ser esa vía entre el núcleo coclear y el colículo inferior que ya hemos estudiado. Y vamos a tener un paso por los cuerpos trapezoideos que va a ser representativo, sobre todo para el control de algunas funciones específicas como la localización del sonido. Llegando a los colículos inferiores, allí recordemos que tenemos el núcleo central, el dorso mediano, el dorsal y el lateral, y que de esos el central es el que tiene una estructura tonotópica con los tonos que son las frecuencias, altas, ubicadas inferiormente y las frecuencias bajas ubicadas superiormente. Y de allí se hace entonces un paso con la tercera neurona desde ese colículo hacia el núcleo geniculado medial del tálamo.
el cual va a permitir la conectividad con el área auditiva primaria, que es el área 41-42, y esta pues establecerá estos contactos asociativos que se pueden observar con las cortezas secundarias. Aquí está el resumen pues de la vía, la entrada por uno solo de los sectores, la conexión del lemnisco lateral que es bilateral, el paso hasta los colículos y de allí hasta entonces el tálamo al geniculado medial y del tálamo a la corteza auditiva primaria. Aquí tenemos la representación de las frecuencias en la corteza. El espectro audible del humano puede ir de 20 Hz a 20 kHz aproximadamente. Aquí se representan algunos de esos. Y pues estaría también representada la corteza auditiva secundaria o corteza asociativa. ¿Hay algo que agregar a esta vía auditiva? Sí, y es la forma como nosotros hacemos la localización de los sonidos, y allí juega un papel muy importante las olivas superiores. Habíamos hablado de las olivas superiores en el tercio inferior del puente, donde nos habíamos referido a ellas como elementos que están muy relacionados con el sistema auditivo. Estas olivas superiores se dividen en oliva superior medial y oliva superior lateral, y cada una de ellas va a tener relación con la forma de identificar sonidos de forma dependiente de las frecuencias. Aquellas frecuencias menores de 3 kHz van a estar relacionadas con el trabajo que hace la oliva superior medial, y las que son mayores de esas frecuencias van a estar más relacionadas con la oliva superior lateral. En relación con la oliva superior medial, entonces podemos ver que ella va a permitir el reconocimiento de la fuente sonora, de dónde está viniendo el sonido, de dónde está saliendo, dónde se está generando, ¿cierto? A través de algo que se llama la determinación de tiempos interaurales, o sea que mide la diferencia con la cual el estímulo llega a neuronas específicas dentro de su estructura. Si ustedes ven que el sonido alcanza primero un oído y es llevado a las olivas, ¿cierto? En este caso olivas superiores mediales, y el oído al cual llegó, digamos, más tardíamente, un poquito más tardíamente el sonido, va a llegar a esa misma neurona, y cada una de esas neuronas va a ser un código espacial, un código que va a permitir la representación de la localización del sonido. Entonces, si se activa un grupo neuronal particular, vamos a tener claro que el sonido está viniendo de una fuente particular. Entonces, va a permitir a través de esa medición de diferencia de tiempo interaural la localización de la fuente sonora menor de 3 kHz. Cuando la fuente sonora es mayor de 3 kHz, vamos a tener la participación entonces de la oliva superior lateral, y ella va a trabajar utilizando los cuerpos trapezoideos, de tal manera que simplemente lo que hace es determinar diferencias de intensidad. Aquí se utilizan diferencias de intensidad solamente, y esa intensidad pues que se mide en decibeles, que nosotros a veces llamamos volumen. Entonces simplemente se hace una comparación entre un lado y el otro, y el lado al cual llega con mayor intensidad o con el cual se estimula más fuertemente la oliva, ¿cierto? Va a generar inhibición del lado contralateral o de la oliva contralateral, y eso lo va a hacer a través del núcleo o el cuerpo trapezoideo, ¿cierto? Va a ser importante esta función porque esa inhibición va a tratar de disminuir la entrada por el otro lado y va a favorecer la entrada por una de las rutas en relación con uno solo de los oídos, y nos va a permitir distinguir esa intensidad, aunque sea muy alta, de dónde está proviniendo, de cuál de las dos fuentes sonoras. Eso hasta ahí. En relación con el sistema vestibular, pues los receptores son un poco distintos. Ya dijimos que están ubicados en las máculas en el caso del utrículo y el sáculo, y en las ampollas en el caso de los canales semicirculares. La diferencia está en que los elementos del vestíbulo como tal, o sea, el utrículo y sáculo, van a estar relacionados con un tipo de estímulo que es la gravedad y las aceleraciones lineales. Entonces esto viene siendo representado por la gravedad como tal, ¿cierto?, la posición de la cabeza, y también por los movimientos lineales de la misma, irme hacia atrás, hacia adelante, no puedo hacerlo bien, pero bueno, irme hacia atrás, hacia adelante, o hacia arriba, hacia abajo, ¿cierto? Y esos cambios de movimiento. Vamos a encontrarnos entonces que el utrículo va a tener una mácula que va a estar posicionada casi siempre horizontalmente, y el sáculo va a tener una mácula que está posicionada verticalmente, y esas posiciones son especiales para el movimiento en esos ejes. Y cada una de esas máculas va a estar dividida por un eje central que se conoce como la estriola, que va a separar la dirección en la cual están apuntando los estereocilios, que están localizados sobre las células ciliadas, que son muy parecidas a las que vimos en audición. También tienen un estereocilio más largo
y unos que van disminuyendo entonces su tamaño, y el principio es similar. Como ellos están en relación directa con la endolinfa, entonces cuando el líquido se desplaza hacia el estereocilio más grande se presentan fenómenos despolarizantes, y cuando se desplaza hacia el más corto se generan fenómenos hiperpolarizantes. Y bueno, allí vamos teniendo el potencial del receptor. Sería un principio fisiológico parecido. Y aquí están los movimientos que yo estaba tratando de representar. Aquí se observa la posición de las células ciliadas que hacen parte de las máculas. Es importante distinguir que ellas no solamente están asociadas a las células de sostén del epitelio. Ya habíamos mencionado pues que el laberinto membranoso tiene un epitelio, sino que adicionalmente tienen una capa de una sustancia gelatinosa que las separa de una cúpula de carbonato de calcio que se conocen como los otolitos, que va a ser importante en el funcionamiento de estos sectores maculares. Bueno, asimismo va a suceder en las ampollas. En las ampollas vamos a tener una representación parecida. Ellas van a ser ampliaciones o ensanchamientos de la base de los canales semicirculares, estas que están localizadas aquí. Y esas ampollas van a tener al interior también una sustancia gelatinosa, ¿cierto? Van a tener los cuerpos de las células ciliares en unas crestas que están asociadas a las fibras nerviosas. En este caso recordemos que es el nervio vestibular o la división vestibular del nervio vestíbulo coclear. Y vamos a tener entonces un penacho ciliar que también va a tener un cilio más largo y unos más cortos. Igualmente, el líquido, en este caso la endolinfa, se mueve al interior del laberinto membranoso y la perilinfa por fuera, en el laberinto entre el membranoso y el óseo. Allí vamos a tener la misma distribución. Y ese movimiento al interior del laberinto membranoso va a hacer que el líquido genere unos cambios o unos desplazamientos de esta cúpula que es gelatinosa hacia unos lados o hacia el otro, y eso va a generar los movimientos que se van a traducir eléctricamente en despolarización o hiperpolarización, dependiendo de la forma como estemos moviendo nuestras cabezas. Aquí lo importante es reconocer que esta disposición espacial que tienen las ampollas en el oído nos va a permitir sensar otro tipo de estímulo. Y ese estímulo se conoce como aceleración rotacional. Entonces, en este caso particular, aceleración angular. Vamos a tener una rotación de la cabeza en relación con los ejes. Vamos a tener el sensado de este tipo de movimiento, por ejemplo, o de este tipo de movimiento, ¿cierto? O de este tipo de movimiento. Y esos van a ser los estímulos que van a desencadenar activación específicamente de las ampollas en los canales semicirculares. Este sensado es importante cuando se genera el potencial. Ese potencial va a ser transmitido a través de las células del ganglio vestibular. El ganglio vestibular, a diferencia de los ganglios espirales, pues tiende a ser un grupo de neuronas que están mucho más cerca espacialmente las unas de la otra, aunque hay varios conglomerados, pero están más cerca espacialmente. Y las neuronas son típicas, son las neuronas típicas monopolares que ya conocíamos para los sistemas sensoriales glutamatérgicas, que se bifurcan y una rama periférica va a ir a la cresta localizada en la ampolla y la rama central va a estar, o en la mácula, y la rama central va a estar relacionada entonces con el nervio vestíbulo coclear. Se va a unir a la porción coclear que salía de la cóclea, formar el nervio vestíbulo coclear, entrar al cráneo por el poro del meato acústico interno e ingresar al tallo cerebral por el ángulo punto cerebeloso. Una vez aquí se observa, ¿no? Aquí está el ganglio vestibular o ganglio de Scarpa, y aquí está el origen aparente, ingreso, y hago relevo en los núcleos vestibulares. Los núcleos vestibulares los hemos estudiado múltiples veces en este curso, son el vestibular superior, inferior, medial, lateral. Los de entrada son todos menos el lateral. Y desde esos núcleos vamos a tener una conectividad muy amplia. En esta diapositiva se está haciendo énfasis en la conectividad que se tiene con el fascículo longitudinal medial. Si recordamos, el fascículo longitudinal medial es un fascículo multidireccional que permite la vinculación de los colículos superiores con el núcleo motor del tercero, el cuarto, el sexto, los núcleos vestibulares y la formación reticular. Estas conexiones que vincula el fascículo longitudinal medial van a mediar, entre otros, unos reflejos que se conocen como reflejos oculocefalógiros o reflejos vestibuloculares. Y esos reflejos oculocefalógiros implican que los ojos compensan el movimiento del cuello, que se traduce pues en el movimiento de la cabeza. Entonces, si yo giro hacia el lado izquierdo mi cuello, los ojos tratan de compensar el movimiento desplazándose hacia el lado derecho. Y eso se logra porque, como se observa aquí, cuando yo tengo estimulación vestibular de un lado,
hacia el lado hacia el cual estoy rotando, pues yo genero una inhibición del vestibular ipsilateral y genero una excitación del núcleo, perdón, del abducente ipsilateral y genero una excitación del abducente contralateral. Y eso hace pues entonces que el contralateral se active, que este se inhiba y acá se favorece la acción del tercero, como estamos viendo por la conexión de arriba, ¿sí? Y generamos ese desplazamiento. Este reflejo es un reflejo pues localizado en el bulbo, que está asociado a principios fundamentales y que solamente se pierde en circunstancias cercanas a la muerte cerebral. Entonces es importante tenerlo en cuenta para la valoración neurológica de los pacientes comprometidos. Y otra cosa importante para destacar aquí, pues es que esta actividad vestibular va a depender mucho del entrenamiento vestibular. Entonces, entre más actividad vestibular hagamos, rollitos en el piso, no mentiras, qué sé yo, pero mucho movimiento, ¿cierto? Baile, etcétera, pues más entrenamiento vestibular vamos a tener y menos problemas asociados a la disfunción del sistema vestibular, como es el vértigo, por ejemplo. Menos van a aparecer. De hecho, la terapia vestibular está basada en movimientos que buscan la activación de este sistema vestibular de forma progresiva. Sí. Bueno, en relación con la conectividad de los núcleos vestibulares es muy diferente a la conectividad del sistema auditivo porque el sistema auditivo va a terminar expresándose en algo bastante consciente o digamos a nivel de corteza claramente establecido en un sector para una percepción específica. Los núcleos vestibulares van a influir sobre la tarea y sobre otras modalidades sensoriales o incluso sobre tareas motoras que estamos ejecutando. Entonces, aparte de su conexión con los núcleos, a través del fascículo longitudinal medial con los núcleos motores de los pares oculomotores, él también tiene las conexiones cerebelosas que estudiamos en cerebelo y que van a facilitar la ejecución del equilibrio a través de la activación de los músculos antigravitatorios o extensores, y esa conectividad es muy importante con el cerebelo. La estamos viendo aquí tanto de entrada, que es esta, las aferencias, como de salida, que son las eferencias. Estamos viendo conexiones con el cerebelo en ambos casos, ¿cierto? Y en relación con la parte de la influencia sobre otras modalidades, vamos a encontrar pues una conectividad con el tálamo, que va a estar relacionada por un lado con los intralaminares, o sea que influye de forma difusa en las actividades corticales, y va a estar relacionada con el ventral posterior lateral y el ventral lateral. Ventral posterior lateral, sensibilidad general, ¿cierto? Áreas 312. Y ventral lateral ya sabemos que va para las cortezas motoras primarias. Entonces influye sobre la tarea sensorial y sobre la tarea motora. Y eso va a ser bastante importante en relación con la actividad vestibular. Yo creo que con esto hemos terminado.